Buenas noches a todos. Bueno, pues antes de empezar este estudio, mi único deseo es que, pues que Dios les dé mucho entendimiento y sabiduría a todos los que hacen este sacrificio de venir a escuchar su palabra, y también a los que escuchan la palabra, también que Dios les dé entendimiento, porque creo que los que hacen este sacrificio de venir hoy a escuchar su palabra, pues que andan buscando lo que dice Pablo, ¿no? Buscan honra, gloria, inmortalidad. Así es que Dios los bendiga y que pues a mí tampoco me olvide, ¿no? Que me dé más entendimiento también de su palabra. Bueno, estamos estudiando Efesios capítulo 3, ya voy a terminar el versículo 8. Efesios capítulo 3 y versículo 8. Vamos a leerlo para recordar un poquito lo que estábamos estudiando la semana pasada. En Efesios capítulo 3, versículo 8. No lo puedo creer. Efesios 3, 8. Voy a leerlo. Dice así: del cual fui yo, el 8, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, como estábamos leyendo, ¿verdad?, sobre el tema de Pablo, cómo Dios escogió a este hombre, el último apóstol, el 13º apóstol, para que anunciara el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad?, ver que este es el último apóstol. Hay iglesias que, por ejemplo, dicen que ellos tienen apóstol. Entonces, no puede ser. Apóstol de Cristo no. ¿Por qué no puede ser? Porque estos apóstoles tenían sus características. Los 13 apóstoles, ¿cuáles eran? Ellos podían hacer los mismos milagros que Cristo y ver visto a Cristo resucitado. Entonces, si en este tiempo te sale uno y que diga que es apóstol de Cristo, no puede ser, no tiene las calificaciones. Ni hace los milagros que hizo Cristo, ni tampoco pudo haber visto a Cristo resucitado. Entonces, este es un falso apóstol el que dijera eso, ¿no? Como quiera que sea, hablábamos de cómo Pablo, el último apóstol, se dio una misión, o un propósito que era a favor de la gracia, a favor del evangelio. Acuérdense que la gracia que Dios nos observa es un favor que no nos merecíamos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Nosotros nos merecíamos la muerte. Merecíamos ya no estar en este mundo porque hemos pecado. Ahora, qué importante es la intervención de Cristo a favor de nosotros, que haya venido al mundo a morir por nosotros. Hay una parte en la historia de la Biblia donde, deja y me acuerdo, los judíos, después de salir de Egipto, cometen un pecado muy grande y Dios los quería matar. O sea, los sacó de Egipto y dijo: ¿sabes qué? Este pueblo lo voy a aniquilar, lo voy a matar. Y Moisés intercede: no, Señor, no hagas eso, porque después va a decir el mundo: ¿los sacaste para matarlos? O sea, los sacaste de Egipto para volverlos a matar. Y vemos cómo Moisés intercede por el pueblo de Israel, y de esa manera Dios no los mató en ese momento. Así también ahora nosotros, Cristo intercede por nosotros. Esta es la gracia salvadora, porque si no hubiera gracia, entonces prácticamente estuviéramos aniquilados. Por ejemplo, otro ejemplo más claro que me gustó una vez que estaba oyendo en el Face, decía este hombre que había gente que decía que Cristo, qué tan injusto fue Dios, ¿verdad?, de que echó para afuera a Adán y Eva del paraíso porque comieron aquel fruto prohibido, ¿verdad? Y se les hace injusto lo que hizo Dios. Entonces este hombre, de la manera que lo explica, me gustó mucho. Les dijo: ¿injusto? Observa lo que Dios les dijo. Dios les dijo que no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres ciertamente morirás. Estas personas tenían que morir. Después de haber cometido aquel pecado,
la muerte era su pago. Pero Dios, en su infinita misericordia, miró al animal y tuvo que sacrificar un animal en vez de a ellos. Eso se llama gracia. Los dejó vivir un día más. Y así también nosotros, ahora dentro del Evangelio, cada día que vivimos en el Evangelio es por la gracia de Dios. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo, bien aprovechado como lo hacía Pablo. Pablo siempre aprovechaba el tiempo, los tiempos son malos, predica a tiempo, fuera de tiempo, como si estuviéramos locos, dice. Hablar siempre de la palabra de Dios. Entonces Pablo, pues se dio a esta misión y gracias a eso los gentiles también podían entrar ahora a este reino o podían entrar también al cielo. Así es que, o sea que no nos merecemos que Cristo murió por nuestros pecadores y Pablo lo reconoció. Y esta es la misión de predicar a los gentiles el evangelio de las riquezas, o se llaman inescrutables riquezas de Cristo. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, 17 al 21. 2 de Corintios capítulo 5, del 17 hasta el 21. Vamos a ver estas riquezas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué Pablo habla de una nueva creación? Está hablando de una persona que se arrepintió y se bautizó y nació de nuevo, recibió el Espíritu Santo y entró al cuerpo o al reino espiritual. Ahora esta persona, vivir arrepentido es una misión que debe de hacer. Ya no estar viviendo de acuerdo al viejo hombre o a la naturaleza pecaminosa de antes. Ahora él, al ser una nueva criatura espiritual, que Dios le dio esa misericordia que tuvo con él, ahora todo esto, el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esa es la gracia. Cristo intercedió por nosotros al dar su vida por nosotros. Antes de morir dijo unas palabras muy bonitas allá en Juan, no me acuerdo en qué escritura está en Juan 15 por allá, que dijo, no hay mayor amor que este, cuando un amigo pone la vida por sus amigos. Ahí Jesucristo está diciendo que Él tuvo que morir para interceder por nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que todo esto provino de Dios, quien nos reconcilió con Él, por Cristo nos reconcilió y nos dio, dice la palabra, nos dio un ministerio, nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo quisiera explicarlo de una manera más rápida o más fácil, qué tan importante es este ministerio en la vida de cada uno de ustedes y en la vida mía. Vivir reconciliado. Al hombre carnal no nos gusta vivir reconciliados. El hombre carnal es aborrecedor. El hombre carnal produce pleitos, celos, contiendas, disensiones. El hombre carnal, por su naturaleza, está produciendo estas divisiones, por su egoísmo, por su altivez, su vanidad y su codicia. Pero vivir en esta etapa de la reconciliación es completamente contraria a todos esos defectos de la carne. Y nosotros, ahora, gracias a esta gracia, tenemos esta misión o este ministerio, la reconciliación, hermano. Hay varias escrituras de estas, y depende de uno estar en paz con todo el mundo. No pagues a nada. Bueno, vamos a leerlo si quieren, estamos cerquita, Romanos capítulo 12, para que vean, por ejemplo, cómo se vive el Evangelio. En Romanos 12, el 17 voy a leer, Romanos 12, 17. Romanos 12, 17 dice, no pagues a nadie el mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Por ejemplo, mira, fíjate lo que dice el versículo, no pagues a nadie el mal por mal. O sea, un cristiano no tiene ningún negocio de andar tomando venganza o peleándose, no. Sino, dice, procurar lo bueno. A ver, les voy a dar unas galletitas, el que me diga, ¿qué significa procurar lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Exactamente, hermano, ahí le compra galletas al hermano, ¿eh? ¿Y esas de cuál les gusta, hermano? ¿Esas de Marías o de las que tiene más suquita? Sí, lo bueno es eso, porque lo dice Pablo, ¿verdad? Pablo dice, esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué negocios yo como creyente tengo que andarme peleando cuando mi misión es, dice la palabra, mi misión es procurar lo bueno? O sea, aunque me caiga mal esa persona, aunque no me caiga, mi trabajo es predicar lo bueno.
o procurar lo bueno, delante de todos los hombres. Dice, si es posible, el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Si depende de mí, para estar en paz, lo tenemos que hacer. Muchas veces, si es dinero, si es lo que sea, si depende de mí, ok, pues por estar en paz. No os venguéis vosotros, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, si nosotros tenemos el misterio de la reconciliación y alguien me hace algo a mí, o alguien me hace algo, ¿de quién es la venganza? Yo no puedo tomar venganza, aunque muchas veces quisiera, pero yo no puedo tomar la venganza. ¿De quién es la venganza? Dice, es mía, es de Dios. Así que si tu enemigo tuviera hambre, pues dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, si Dios me dio un trabajo de la reconciliación, aquí está un bello ejemplo cómo se debe de hacer. Ahora tú me podrás decir, hermano, yo no puedo. Yo no puedo amar a mi enemigo. Y toda quiere que le dé de comer. Si a mi enemigo yo lo quisiera matar, hermano, ¿cómo cree que le voy a dar cómo le voy a dar de comer? Bueno, la situación es esta. Sí, uno en la carne no puede amar a su enemigo. Uno en su estado carnal no puede. Pero ahora que tú has recibido el Espíritu Santo es el que va a hacer esa obra. Ya no lo haces tú. Tú dices, yo no puedo amarlo, te dice el Espíritu, hazte un lado, sí lo puedo amar. ¿Sí me explico? Tú como hombre carnal dices, no, yo no lo puedo amar. Bueno, hazte un lado, Dios sí lo puede amar. Y cuando nos hacemos un lado, dejamos que el Espíritu Santo haga su voluntad en nosotros. Y eso es muy importante, porque ese es el trabajo que tenemos de esta gracia de la reconciliación. Así que el apóstol Pablo nos está enseñando qué riquezas es esto. Y tiene mucha ganancia, tiene muchas bendiciones. Acuérdense que las riquezas de Dios no está hablando de riquezas físicas. Muchas personas no podemos llegar a entender que si yo llego a tener todo el mundo, todo el dinero del mundo, y no tengo estas riquezas espirituales, soy el hombre más amargado del mundo. Las riquezas es un dolor de cabeza. Con las riquezas lo que acarrea son puros enemigos. Las riquezas que Dios te ofrece son riquezas espirituales, pero para el hombre carnal, no las quiere. Prefiere el dinero y prefiere problemas. ¿Ok? Así es que ahí cada quien podemos ver eso. Así que, acuérdense, estas riquezas inescrutables, riquezas del Evangelio, estas riquezas es algo que nosotros quizás no podemos verdaderamente comprender o a veces quizás no lo puede explicar o descifrar, pero vivir en el Evangelio encontrarás la mejor riqueza, la salud y la salvación de tu alma. Vamos a leer dos escrituras. La primera la voy a leer, Romanos capítulo 1, 16 al 17, dos escrituras sencillas que todos nos las sabemos ya de memoria, pero aunque nos la podamos saber de memoria, muchas veces no la aceptamos, porque somos duros de cabeza. Pero Pablo enseña, dice Romanos 1, 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, ¿qué hace Pablo? Pablo te está diciendo que una de estas riquezas es que él no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no? Porque es el poder de la salud. O sea, si yo, por ejemplo, soy cristiano, pero yo me avergüenzo de anunciar a Cristo, o me da pena hablar de Cristo, o vengo de noche como lo hizo Nicodemo, pues ¿cuál salud vas a tener? Díganme, ¿cuál salud van a tener si se están avergonzando del Evangelio? O no lo tomas en cuenta como el poder de Dios, la riqueza del Evangelio, vivir en la familia necesita el Evangelio, el matrimonio necesita el Evangelio, la iglesia necesita el Evangelio, el mundo entero necesita el Evangelio. Tantas familias que tienen agarrados de coraje entre padres e hijos, madres, bueno, un pleitazo en la carne. Todos necesitan el Evangelio. Entonces Pablo me está enseñando a mí algo muy interesante. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Y predicó la resurrección de Cristo. Entonces, ahí está la primera riqueza. Si ustedes no la ven como una riqueza, bueno, pues, ¿qué es la riqueza entonces? Vamos a otra escritura. Primera de Corintios capítulo 15 también, del 1 al 4.
Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que los he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, aquí Pablo me está explicando la manera de cómo uno puede ver las riquezas. Dice, el evangelio que nos ha predicado, en el cual debemos de vivir para el evangelio, por el evangelio, por el evangelio, vamos a tener una vida saludable. Si estamos siendo esos embajadores de Cristo. Si estamos siendo esa luz del mundo, esa sal. Entonces la palabra de Dios dice que vamos a estar bien. ¿Cuál es el problema? Estamos tratando de llevar el evangelio y nosotros también viviéndolo. Y nos enseña él lo que él recibió primero. Ustedes saben que lo primero que recibió Pablo es esa gracia y la recibió a través del bautizo. Yo te enseño lo que yo recibí. ¿Qué es el bautizo? Remisión de mis pecados. Ahí Dios lo reconcilió y empieza a decir que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó. Y el bautismo es el evangelio. Y te lo pongo, el bautismo es el evangelio, es la muerte, sepultura y resurrección. Así también cuando un individuo se bautiza, está recibiendo y obedeciendo el evangelio. ¿Ok? Bueno, entonces ahí está esas riquezas importantes, ¿no? Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 9, ahora. Efesios 3, 9. Dice, en Efesios 3, 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Vamos a entender este punto, aclarar, darnos ese entendimiento. O sea, yo sé que Dios le quiere entendimiento a todos sus hijos, a todos los que tienen fe, pero el hombre carnal, como lo hemos leído bastante, el hombre carnal no percibe las cosas que son de Dios. Ustedes con el tiempo se pueden dar cuenta que hay muchas personas que no les interesa conocer a Dios, no les interesa tampoco obedecer el evangelio, pero Él quiere explicarte por qué es tan importante aclarar este misterio del evangelio, aclarar y dar entendimiento desde el principio de los siglos. Dios tiene un plan desde el principio de los siglos, que los hombres vuelvan otra vez a su Redentor. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo es una parábola muy interesante. Yo no sé si todos estemos familiarizados con esa parábola. El hijo le dice al padre, Padre, dame mi heredad, dame mi herencia. Y el padre dice, quédate conmigo. No, dame mi herencia. Y el hijo se va con su herencia. Y se va a una ciudad y ahí se gasta todo el dinero. ¿Verdad? Se gasta todo el dinero. Y luego viene una gran hambre en esa ciudad. Una depresión muy fuerte. Y este hijo va y pide trabajo para dar de comer a los marranos. Y después, estando ahí, le dice a los patrones que si puede comer con los marranos y no, ¿cómo se llama? Arroz, ¿cómo se llama ese alimento? Y le dice que no. Y ahí se pone a llorar. Y se acuerda que en la casa de su padre hasta el más pequeño tiene comida. Y dice, voy a regresar a la casa de mi padre. Y voy a decirle que no soy digno de ser llamado su hijo, pero que me dé trabajo. Y cuando el hijo va viniendo, el padre lo ve de lejos y le da mucha alegría. Y le dice, este es mi hijo, estaba muerto, ha vivido para mí. Esa parábola es el regreso del hombre a Dios. Dios nos puso en este mundo con la finalidad de que encontráramos el camino para atrás al Padre. Porque de Él salimos y nosotros vamos para atrás para Él. Pero Él quiere que nosotros razonemos y que veamos su multisabiduría. Yo nomás puedo decir lo que yo entiendo. Quizás ustedes puedan entender más cosas de lo que dice Pablo, pero aclarar.
Yo, por ejemplo, miren, en mi poco entendimiento digo, bueno, o sea que cuando Satanás le tumbó a los hijos a Adán y Eva en el paraíso, o sea, haz de cuenta, Satanás no nomás derrotó a Adán y Eva, también le dijo a Dios, mira, te gané, tu creación ahora es mía. O sea, yo ya la conquisté y todos me pertenecen, porque empieza a decir que todos pecaron, ¿no? Entonces Dios tiene un plan. Dijo, ¿sabes? Como quien dice, el que ríe al último ríe mejor. O sea, Dios empieza a enseñarnos que está bien, quédate con la materia, quédate con la carne, quédate con la corrupción, quédate porque eso es lo que tú eres. Casi le dice, yo quiero darle a mis hijos mejores promesas, mejores lugares. Y Cristo viene y te dice, si usted cree en Dios, le dice a los judíos, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no hubiera, yo no se las dijera. Jesucristo está diciendo que Él nos estaba enseñando que hay un mejor camino. Por ejemplo, en Juan 17:24, dice así. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Observa cómo Dios está diciendo a través de Jesucristo, quiero que donde yo estoy, ¿dónde estaba Cristo? ¿En qué lugar está Cristo? También ellos estén conmigo para que vean la gloria del que tú me enviaste. Les voy a pedir una disculpa a mis estudiantes que están por el teléfono. Se va a apagar el teléfono porque según yo cargué la pila y me está diciendo que no está cargada la pila. Ahí si se apaga el teléfono, ahí me disculpan. Entonces vamos a seguir hasta donde podamos. Entonces ahí vemos esa promesa, ¿no? De que está diciendo que hay lugar mejor. Ahora otra, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dice así. Dice, versículo 3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes o en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ve el plan. Ok, el diablo conquistó, pero ahora Dios está diciendo, ¿sabes qué? Lo voy a llevar a otro lugar donde ni te les acerques, donde ya no vas a tener ninguna chance. Entonces Dios nos está enseñando, inclusive que dejó que Satanás probara su creación para ver estas mejores promesas. Otra escritura, Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13, perdón, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Fíjate lo que dice ahí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes, fíjate bien, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Vosotros también, bueno, ahí vemos claramente en estos dos versículos cómo Dios ya nos dio todas las cosas que pertenecen a esta vida. Lo que pertenece a esta vida es la comida y el vestido, y también la gracia, la misericordia. Ya Dios se le entregó a sus hijos. ¿Por qué? Por su divino poder. ¿Cuál es su divino poder? Su amor. Por su amor, Dios nos dio todas estas cosas y nos llamó para su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos dio mejores promesas, y lleguemos a participar de su naturaleza divina. Acuérdense que cuando Cristo le dice a los saduceos, allá serán como ángeles, porque los saduceos pensaban que la mujer iba a volver a tener alguno de los que se casó, pero claramente dice, allá van a ser como ángeles. Entonces, ¿de qué estoy hablando, hermanos? Que así como Satanás conquistó el jardín del Edén, ahora Dios le va a entregar a sus hijos el verdadero jardín del Edén. Yo sé que es la iglesia, pero también está hablando del reino eterno de Dios. No más muerte, no más dolor, no más llanto, no más lágrimas. Una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Pero por eso estamos aquí, para entender esta gracia. ¿Por qué me llamó Dios? Pues lo primero que tengo que entender es que tengo que vivir en el Evangelio, porque en el Evangelio es el poder de Dios para la salud.
Yo por eso muchas veces, yo no sé qué será el cielo, yo no sé qué será la eternidad, no tengo ni idea, dice la Biblia, que son cosas que ojo nunca ha visto ni oído, son las cosas que Dios ha preparado. Pero lo que sí debo de saber es que yo tengo una misión aquí, que yo tengo que vivir en el Evangelio. Regreso otra vez a 2 de Corintios, no sé, no la terminé, 2 de Corintios capítulo 5, porque no la acabé, así rápidamente no la acabé, el 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole al hombre sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase, por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está otra vez lo importante de estas riquezas, ¿no? Y sobre todo lo que estoy enseñando ahorita de cómo aclarar todas las cosas, como le dice la palabra de Dios. Dios nos da la oportunidad de conocer la distribución de los tiempos, desde el principio de la creación del mundo. Aclarar el propósito de la vida del hombre, que no estaremos todo el tiempo aquí, que si entendemos que Dios nos da a ver por su Espíritu, que aquí nada más tenemos una esperanza. De así como los hombres del Viejo Testamento, todos aquellos que vivieron por la fe, tenían la esperanza de ver cosas más grandes, de ver un mundo diferente, un mundo nuevo. Vamos a ver qué dice 2 de Pedro, capítulo 3, del 10 al 15. 2 de Pedro, capítulo 3. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grandes truenos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos, tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pues claro, es el mismo espíritu. Lo que dice Pedro, lo que dice Pablo, era el mismo espíritu, ¿no? Pero ahí está otra vez, hermanos, la esperanza de esta vida eterna y lo mejor que va a venir por delante. Una vez miré un documental de las galaxias. Me impresionó tanto ese documental, porque dicen que pues han descubierto muchas galaxias. Nosotros vivimos en una galaxia. Nuestra galaxia se llama Vía Láctea. Esa es la galaxia donde vivimos. Pero a 100,000 años hay otras galaxias. Hay más galaxias. Entonces decían ahí los científicos que hay galaxias que se enfrentan. Y cuando se enfrentan es una de choques y todo eso, y se hace nomás una. Como que se unen y se hace una. Pero mientras es un chocadero de estrellas, de planetas será, y ya, se pone una sola nueva. Y entonces comentaban, ¿qué pasaría si nuestra galaxia bailara con otra galaxia? Así dice, no, dice, olvídate. Nosotros nos desaparecemos. Y es que cuando él dice eso, me acuerdo de esta escritura donde dice, ¿qué dice? Aquí dice, puesto que todas estas cosas van a ser deshechas, acá. Dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos, el B12, y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces dije, wow, pues a lo mejor así va a ser. De repente va a venir otra vez y vamos a bailar tango con ella y se acaba. Pero dice que es rápido como se hace todas las cosas, ¿no?
Y me maravillaba de ver estas galaxias, ¿no? Bueno, entonces, aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas desde un principio, y que ahora, pues, también le va a dar fin a las cosas. Por eso Dios está diciendo, ahí mismo no leí 9, segunda de Pedro 3:9, otra vez voy a leerlo rápidamente. Segunda de Pedro 3:9. Dice 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Entonces, el Señor es paciente y la gente ignora mucho de las cosas. Dice, no, pues no pasa nada, no se acaba nada. Pero la gente no entiende que para Dios 1000 años es como un día. O sea que en realidad, si te pones a pensar, el tiempo que tiene el mundo no es tan viejo, o sea, 6000 años. Para Dios serían 6 días. Porque Él es eterno. Y Él enseña claramente que Él no quiere que ninguno perezca, ¿no? Entonces, nada más que hay que tener más fe en eso. Que el mundo se va a acabar y todas las obras. Y decía el hermano, no se preocupe, hermano, mire, si no se acaba el mundo a la hora que esté yo aquí, el mundo se va a acabar de dos maneras. Cuando yo me muera, se me acabó el mundo. O sea, no importa la gente si crea o no crea que se va a acabar el mundo, se le va a acabar su mundo cuando se muera. Pero también hay otra manera que se va a acabar el mundo, cuando estemos aquí. Dice que muchos estarán aquí, pero todos serán transformados. Pero que se va a acabar, se va a acabar. Todo tiene principio y fin. Obsérvate tú. Yo mirándome a mí, tengo un principio y tengo un fin. Voy a acabar, el mundo también. Y somos de la forma que está diseñado el mundo, así también está el cuerpo humano. Igualito así. Así es que Dios Padre creó todas las cosas y que solo Dios, de ese entendimiento, de poder comprender todo el propósito de los siglos en Dios. Y solo aquellos que Dios les va a revelar por su Espíritu. Solamente aquellos que Dios va a revelar con su Espíritu, ¿no? Vamos a ver esto de Lucas 24. Vamos a leer escrituras. Vamos a leer escrituras a quién le va a revelar. Lucas 24, ya lo dije, 44 al 45. Lucas 24, del 44 al 45. Y le dijo, estas son las palabras que os he hablado estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas. Entonces dice, y en los salmos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahí está la primera. Dios le está enseñando a los apóstoles, le está abriendo el entendimiento para que puedan entender las escrituras. Y eso es muy importante. Vamos también a Primera de Juan, capítulo 5, del 19 al 20. Primera de Juan, capítulo 5, del 19 al 20. Dice así, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí está. ¿Cómo sabemos que estamos en el verdadero? ¿Verdad? Es algo que Dios le da entendimiento. Nada más hay dos Cristos. Es uno falso y otro es verdadero. ¿Y cómo sé que estoy en el verdadero? Eso también a través de las Escrituras te enseña que estamos en el verdadero. Ahora, vamos a Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2, 6. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice así.
Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En pocas palabras, hermanos, en estas escrituras está hablando que esta sabiduría solamente viene a través del Espíritu Santo. La sabiduría de Dios es producir el fruto del Espíritu Santo. Es bien sencillo, nada más que es difícil de comprender, porque esta sabiduría es algo que se manifiesta en sus hijos a través de sus frutos. Y otra vez, muchos quizás no lo vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque se tiene que discernir espiritualmente. Este es un sacrificio espiritual para poder que Dios nos dé esos frutos del Espíritu Santo. Y que todo viene a través de la mente de Cristo. Como yo les decía ayer en mi estudio, lo primero que uno viene es conocimiento. Lo primero uno estudia para conocer. Y implorándole a Dios que nos dé entendimiento. Porque el conocimiento solo no tiene sentido. Tienes que tener conocimiento y entendimiento. El entendimiento va acompañado de la sabiduría. Cuando tú haces las cosas que están en este libro, entonces ya entra la sabiduría. Y ahí es las cosas que el hombre carnal no puede entender. Por eso mataron a Cristo, porque no lo entendieron. No supieron lo que él traía, las riquezas al mundo. O sea, imagínate que cada uno de nosotros en su casa diga, qué riqueza es la palabra de Dios en mi vida. Qué riqueza es este conocimiento. Ilumina toda tu casa, todo tu hogar. Y tú lo entiendes bien, bien bonito y sabes que ahí está todo lo importante en tu vida es tener a Cristo. Lo demás es secundario. Pero otra vez, ¿cómo Dios te revela estas cosas? Pues primero empiezas con estudio. Pero hay personas que nomás estudian, por ejemplo, estudian nomás ahorita un ratito, y ya toda la semana ni abren la Biblia. Y el domingo toman la cena y es todo. Yo no creo que la van a alcanzar a hacer así. Uno a través del estudio va diciendo, ¿sabes qué? Esto es más importante. Esto es más importante, ya le paro tal hora, pero esto es más importante estudiar. Tengo compromisos de predicar, tengo compromisos de hacer esto es más importante. Sí, me levanto y hago lo que pueda. Chambear lo que pueda, pero después ya, párale, porque sigue lo más importante, seguir estudiando. Sí, pero te digo, hay muchos que quizás no estemos tomando en cuenta estas riquezas. Vamos a Romanos 8:14. Romanos 8:14. En Romanos 8:14 dice la palabra de Dios así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Claro, todos los que son guiados por la sabiduría de Dios, por el amor de Cristo, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. O sea, este versículo, hermanos, si yo lo puedo entender, es que yo no puedo seguir viviendo en el espíritu de esclavitud. Por ejemplo, el espíritu de esclavitud, ¿cuál es? El que me ata a una adicción. El espíritu de esclavitud es el que me domina, me controla a un deseo, a un placer inmoral, a una adicción, a algo que me está haciendo daño. ¿Ese espíritu me esclaviza? No, dice la Biblia, nosotros no recibimos espíritu. Pero ¿por qué me sigue afectando este espíritu de esclavitud? Entonces dice, para que no estés otra vez bajo temor.
Si yo vivo bajo el espíritu de esclavitud, pues yo voy a tener miedo. No sé si me entiendan. Tengo miedo de todo. Tengo desconfianza de todo. No confío en Dios. Todo el tiempo, a ver los doctores, vete para allá, espérame, el doctor no te va a salvar, Dios te va a salvar, Dios te va a sanar. Sí, ve a ver el doctor, pero primero Dios. Entonces, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por cual aclamamos, Abba Padre. ¿Sabes qué significa eso, Abba Padre? ¿Cómo? Querido Padre. Clamamos gracias, Padre, querido Padre, por habernos dado este espíritu de sabiduría. El Espíritu 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que Dios me dio se conecta con mi alma. Nos damos cuenta que somos hijos de Dios si andamos en el Espíritu. Pero lo primero que lo haya recibido, que estás recibiendo el Espíritu de Dios y estás bien convencido que lo recibes cuando te bautizaste. Y no, por eso siempre le decimos a la gente, cuando se bautiza, a ver qué va a hacer con él. Él te va a ir transformando, te va transformando el Espíritu de Dios a través del sacrificio diario, ¿no? Existen personas que nunca van a poder entender el propósito eterno de Dios. Sí, yo lo sé, el hombre carnal religioso, porque su carne se lo impide. Esa carne también los judíos la tenían. No pueden ver esta sabiduría ni esta riqueza. También, como digo, los judíos la tenían. Es lo mismo. O sea que no hay diferencia, nada más que yo digo que Dios puso a los judíos como ejemplo de cómo es la naturaleza de orgullosa y de altiva y de prepotente, porque así yo veo a los judíos cuando vino Cristo. Son una raza muy levantada. Nosotros somos hijos de Dios. O sea, con esa forma de actuar, se quedó uno, wow, o sea, tan seguros estaban que ellos eran hijos de Dios y quién sabe qué, y por eso mataron a Cristo. Y Cristo les dijo, ustedes no son hijos de Dios, les dijo. Si ustedes fueran hijos de Dios, a mí me amaréis, porque yo de él he venido. Ustedes me quieren matar, porque dice su padre es el diablo. Fíjate, y ellos pensaban que ellos eran hijos de Dios, con esa actitud, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, pues tienen el velo. Vamos a ver en 2 de Corintios 3, 14. 2 de Corintios 3, 14. Segunda de Corintios capítulo 3, 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué significa la palabra se embotó? Yo siento como que se les botó un tornillo. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay ¿qué? Libertad. O sea, yo me maravillo de cómo los judíos que tenían toda la historia no pudieron ver a Cristo. Bueno, muchos no pudieron ver a Cristo, al Mesías, y todos lo siguen esperando. Una vez me topé, les he platicado que yo haciendo trabajos en las casas de Dryways, me topé con un judío. Yo pensé que era un gringo, pero él dijo que él era judío. Y le dije, ¿qué te dedicas? Me dijo, yo soy maestro en la universidad de aquí de Arizona. Oh, sí, ¿y qué enseñas en la universidad? ¿Qué clase enseñas? Me dijo, yo enseño religión. Y yo me digo, qué chistoso, porque yo también enseño religión. Y luego me dice así, oye, dice, te voy a hacer una pregunta. A ver, pregúntame. Dice, ¿cómo ustedes enseñan nuestro viejo? Porque ellos le llaman, ¿cómo le llaman a ellos el Viejo Testamento? ¿Torah? ¿El Torah? ¿O el Corán? ¿El Corán? Dice, ¿cómo enseñan ustedes, o sea, ustedes cristianos, cómo enseñan el Viejo Testamento con el Nuevo? O sea, como que dice, pues no, o sea, en su ignorancia, pues no se llevan, o sea, ¿qué tiene que ver? Y yo me río, le digo, oye, eso es lo mismo, compita. ¿Cómo? ¿Es lo mismo? Mira, le dije, tus padres, tus antepasados estuvieron en Egipto,
por 430 años, ¿te acuerdas? Sí. Esclavizados bajo el faraón, sí. ¿Quién los liberó? Moisés. ¿Pasaron el Mar Rojo? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. ¿Qué les prometió Dios? La tierra de Canaán. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Sí, es la historia de mi pueblo. O sea, es lo mismo el cristiano. ¿Quién es el faraón ahora en el Nuevo Testamento? Nada más que ahora todo ya no lo ves por fe. Ahora todo es por fe, no es por vista. Cristo trajo la fe. ¿Quién es el faraón ahora para nosotros? No, pues es el diablo. ¿Quién es Egipto? Es el mundo. Yo estaba en el mundo. ¿Y quién me tiene esclavizado? El mismo, iba a decir el faraón, pero era el diablo que estaba en el faraón. Porque es el mismo diablo. Tenía atormentado a sus parientes, ahora nos atormenta aquí. ¿Y quién vino a salvar ahora? Ya no Moisés, Moisés ya hizo su obra física, ahora vino Cristo a liberarnos de la esclavitud de la mente. Y pasamos el mar, es el bautizo. Y estamos en el desierto siendo probados para la promesa, ya no tierra física, la promesa de la vida eterna. Me dice, hay buena ciudad, quiero ver ese, cuando gustes tengo un curso bíblico. Pero además se quedó ahí, hay buena ciudad, sí, está mi teléfono. ¿Tú crees que un profesional se va a humillar a reconocer? Pues es que es difícil. Pero sí se le... Vi que le dijo, caray, pues sí suena lógico lo que me está explicando. También otra vez fue a hacer un trabajo en los judíos, que le iba a pintar su casa. Y les empiezo a hablar yo de la partida de los hijos de Israel cuando pusieron el dintel de las casas. Le expliqué a toda la señora. Me dijo, qué chistoso, ahorita vamos a celebrar eso de la salida. Y yo ni me la sabía la historia, qué bueno que me la platicaste. Ni yo me la sabía. Esas tradiciones sí los siguen guardados, pero no saben ni para qué o por qué sirvieron esas cosas. ¿Cuál es la razón de esas tradiciones, no? Pero como digo, hasta el día de hoy todavía tienen ese velo. Y eso es chistoso porque esto es bien sencillo, pero es bien duro la carne. La carne no quiere a Dios. Bueno, velo en ti. Nomás se trata de Dios y qué flojera, no quiero ir, no quiero hacer. Ay. Y luego le decía a los jóvenes, se rebelan los jóvenes con los padres. Ya no quiero ir. O sea, es la carne, no te deja, no quiere nada. Y es muy triste. Porque si somos sinceros, de ahí proviene todo. Por eso está la parábola del padre de familia. Acuérdense de esa parábola que le dice a los dos hijos, hijo, al primero, vete a trabajar a la viña. Que dijo, no, yo no voy. Ahí está el sacrificio. No, yo no voy. Pero a medio camino dice, ¿sabes qué? Voy a ir. Todo viene de mi padre. Pues ¿cómo voy a rebelar? ¿Cómo puedo rebelar contra Dios? ¿Cómo le voy a decir? No, yo no voy, es que no voy. Y él es el que da la salud. Él es el que da las cosas. A lo mejor me regreso y lo hago, pero vas sacrificando. Y el primero, no, sí voy, yo voy. Y no fue. Y pregunta a Cristo, ¿quién hizo la voluntad del Padre, el primero o el segundo? ¿Sí me entendés, Panchito? Es que te duele, mijo. Uno quisiera estar haciendo otras cosas, otro tiempo, pero cuando Cristo se perdió 4 días en el templo, Panchito, 4 días. Su mamá, imagínate, yo digo que la mamá fue al templo a pedir por él porque no se acordaba quién era. Y dijo, voy a ir al templo a pedir por mi hijo. Y ahí lo encontró en el templo, María. Ay, hijo, ¿por qué me hiciste eso? Y le dijo Jesús, en los negocios de mi padre conviene estar. ¿Ves? ¿Ves qué significa un hombre de fe? ¿Dónde debo de estar si soy hijo de Dios, si tengo fe? En los negocios de Dios. Aunque a mi carne no le gusta. Mi carne es muy pesada. Pero mi carne es bien, ¿cómo te dijera? No me gustaría maldecirla, pero mi carne es bien... ¿Cómo? Deja tú lo traicionera, es bien convenenciera. Ay, no fuera un chisme porque ahí está de chismoso. ¿Sí o no? No fuera una película porque esa sí me la aviento hasta las 3, 4. Y si es una serie de 100 capítulos me los aviento como 50 diarios. Pero se trata de escuchar la palabra 1 hora. No, es muy pesado. Es demasiado pesado. ¿Saben qué? Si no aprendemos a tratar dijo el hermano, si no aprendemos a decirle a la carne, ¿sabes qué? Púdrete, muérete, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Si no aprendemos a hablar tú tienes que hablar contigo mismo. Porque la carne te avienta, ponle tú que no te aviente mensajes, pero tus hechos los dicen, ¿no? Que llegas así, que llegas para acá, que hoy no vienes, y si vienes, te está dominando la carne, chico, te está controlando tu carne ya. Ya cuando tú empiezas otras cosas, pues ya te está controlando. No, tú debes de controlar la carne. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 10, y ahí ya le vamos a parar, porque ya se fue el tiempo. Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora la multiforme, la sabiduría de Dios, los dones, todo lo que Dios ha dado a sus hijos, sus responsabilidades de cada uno, a través del Evangelio, todo lo que Dios te ha dado, la multiforme, tenemos el dedo, tenemos el ojo, tenemos toda esa forma que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, la sabiduría, se le está enseñando a los principales. ¿A quién? A los demonios, a los líderes. Hey, miren, este pequeño grupito de la iglesia de Cristo les va a poner el ejemplo a ustedes que tienen los títulos, porque son demonios, son principados, potestades, que tienen controlado al mundo. Pero Dios ahora, por su sabiduría, hay varias escrituras cuando dice, oh Padre, te alabo porque esto no se lo revelaste a los sabios, sino a estos niños. Dios ha dado a entendernos a nosotros mucha forma, estos dones, que cada uno tenga su don espiritualmente, es verdaderamente una maravilla. Vamos a ver cómo Dios ha puesto todos esos dones en diferentes maneras a cada uno de ustedes. No todos somos ojo, no todos somos oreja, no todos somos nariz, son diferentes, multisabiduría cada quien, pero cada quien en su ministerio tiene que ser una persona con mucha sabiduría y entendimiento. Vale, vamos a parar, hermanos, vamos a entonar un himno de invitación y la siguiente semana seguimos con este versículo de Efesios capítulo 3, versículo 10.